hablar de este tema es importantísimo y agradezco que me tome la llamada el doctor José Luis de la Cruz. Él es especialista en temas económicos y financieros. Doctor, ¿cómo estás, José Luis? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Hablar de una posibilidad de un recorte federal habla de una mala estimación en el precio del barril de petróleo, de entrada. ¿Qué repercusiones podría tener en la micro y en la macroeconomía? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros podemos tener muy claro, como muy bien mencionas, es de que hay un escenario económico en donde las cosas no están siendo como el gobierno había planeado. Esto va a tener repercusión en materia de crecimiento económico, evidentemente que también en cuestiones de posibilidades de generación de empleo. Cuando se anuncian recortes, pues en esencia lo que se está observando es de que algún empleo eventual se está dejando ya de contratar en el sector público. Esto afecta sin lugar a dudas las posibilidades de consumo de estas personas y con ello la perspectiva de inversión de aquellas empresas privadas que están vinculadas directamente a la operación del gobierno. Y en este sentido, esto se va a trasladar sobre todo al consumo bienestar de estos trabajadores y con ello, al final del día, con el desempeño económico de toda la economía. Es muy claro entonces de que la estrategia que se siguió en los años previos de tratar de impulsar a la economía vía gasto de gobierno, hoy pareciera ser que se tendrá que abandonar y dar un paso atrás para tratar de mantener la estabilidad de las finanzas públicas, y lo que ahora corresponderá es buscar fuentes alternativas de crecimiento, sobre todo me parece que en el sector privado. De entrada se habla de un recorte, bueno, de forma hipotética, de 90,000 millones de pesos, principalmente afectando Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Infraestructura Carretera. Sin embargo, sí hay una afectación importante en refinerías en Petróleos Mexicanos y, por supuesto, en toda la parte de reinversión en energía de la Comisión Federal de Electricidad, cuando sabemos que la Comisión Federal de Electricidad tiene retrasos en producción energética de hasta 60 años de lo que hay en la actualidad. Y por otro lado, Petróleos Mexicanos deja de recibir una inyección de dinero importante que, si no fuese así, doctor, se tendría que ir a deuda o se está blindando el gobierno federal para no pedir estos 90,000 millones de pesos a algún organismo. Bueno, yo creo que los dos puntos que tocas son estratégicos. Lo primero es de que hay una afectación a un sector energético que es prioritario para el desarrollo del país. De hecho, pues gran parte de la estrategia de reformas estructurales estaba abocada a tratar de hacer crecer, de desarrollar el sector energético y con ello impulsar el crecimiento económico de México, particularmente en su sector industrial y su sector de servicios que tanto necesitan energía de calidad y barata. Claro, tenemos una doble afectación, doctor, de entrada. Efectivamente, es decir, pareciera ser que se empieza a tocar aquello que se consideraba estratégico, vital, y esto me parece que tendría que sí reconsiderarse, porque al final del día, en el mediano y largo plazo, lo que necesitamos es energía barata, abundante, que nos permita elevar nuestra productividad y nuestra competitividad. No podemos, me parece, dar marcha atrás en ese sentido y creo que lo primero tendría que contemplarse en realidad son ajustes al gasto corriente, ese que menor valor agregado genera. ¿A qué te refieres por gasto corriente, José Luis? Nada más para ser específicos con el auditorio. Bueno, fundamentalmente lo que tenemos es lo que nos cuesta que el gobierno opere, es decir, gastos, por ejemplo, de telefonía, de consumo, de materiales, lo que se paga, por ejemplo, en representaciones personales, viáticos, salarios. Al final del día, ahí es en donde me parece puede empezarse a hacer ahorros. Pero hay como que le estás pegando al molino propio, ¿no? Bueno, ahí en este sentido me parece que debemos aprender de la historia de México. No es la primera vez que enfrentamos un ajuste. Nos hemos equivocado en otros periodos al pegarle al gasto en capital, al gasto en inversión, y en este momento me parece que lo que corresponde ante el error de no haber generado un escenario económico adecuado,
después que el sector público sea el primero que genere estos ahorros sin necesidad de despedir gente. Me parece que se tiene que ser más eficiente, más eficaz en el gasto de operación, y ahí sí existe una amplia posibilidad de hacer ajustes, me parece que no dañen tanto al crecimiento económico. Doctor, si no se hace este ajuste, porque todavía no es un ajuste que está, no es oficial, ¿México es un país susceptible a deuda? Me parece que no, y en este sentido la razón es la siguiente. Mira, mientras el precio del petróleo se ubique en 37, 38 dólares, pues básicamente es una caída de 60, 63% respecto a los niveles más elevados con los que se diseña normalmente el presupuesto del país. Entonces, este ajuste va a llegar en el transcurso de este año o forzosamente para el 2016. Es decir, en realidad México lo que tiene que prepararse es para un ajuste al gasto. En este sentido, endeudarse cuando sabemos que los ingresos petroleros van a caer en el transcurso de este 2015 y muy seguramente para el 2016, me parece que sería un error, porque básicamente es estarle pasando la factura a las siguientes administraciones, a las siguientes generaciones, y en ese sentido creo que lo que corresponde es empezar a hacer ajustes al gasto para tratar de no endeudar más al país. En los últimos 2 años, la deuda como proporción del PIB ha crecido en 7%, lo cual es una cifra considerable. Este año, de todos modos, lo hará, y entonces creo que la parte de endeudarse se ha agotado. Te agradezco mucho, doctor José Luis de la Cruz, especialista en temas económicos y financieros. Muy buenas noches.